Buenos días. Ahora sí. Buenos días, ¿cómo les va? Disculpen la demora, era una cuestión técnica de la Facu, por eso es que no podíamos entrar, pero bueno, ahora ya estamos. ¿Cómo andan? Hola Francisco, ¿cómo estás? Conectándote. Bueno, ¿han leído las lecturas? ¿Han leído la que nos toca en esta unidad por lo pronto? ¿Cómo van? ¿Qué les parece? Cuenten lo que quieran, no hay problema. Pueden dar opiniones al respecto. ¿Les resultan complicadas las lecturas obligatorias o van más o menos captando la idea? No, no son complicadas. Son Bien. por lo menos yo las entiendo al leer. Bueno, eso es fundamental, que no les parezcan complicadas, que las logren entender y que entiendan el contexto de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? ¿La de hoy la pudieron leer? ¿No van tan adelantados? No. Bueno, no, en realidad, a ver, la idea de que las lean es para que la clase se haga un poco, no solo más dinámica, sino para que ustedes puedan ir comentando lo que les parece, lo que no entiendan, pero bueno, no importa. Traten de organizarse en la medida de lo que puedan y bueno, si tienen alguna duda la van preguntando, ¿no? Francisco, ¿qué opinas? No se te escucha nada. A ver ahora. No, seguís en silencio. Tampoco. Estamos como... ¿Será una cuestión de...? No. No sé si será una cuestión de tu auricular o... ¿Alguien lo escucha o solo soy yo la que no lo escucha? No, yo tampoco lo escucho. No. Seguís mudo. ¿Querés capaz No, que desconectarte y volver a entrar? claro. O si no, que pruebe sacando los auriculares. Ya lo probaste y no le da. No, capaz que desconectate y volvé a entrar y en una de esas logres tener. Total, te esperamos 2 minutos más, no hay problema si querés. No. Vieron lo que es la tecnología, ¿no? No. Seguís mudo. Bueno, está complicado. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Hacer alguna pregunta? A ver, va a probar otra cosa. Mientras tanto, vieron que ahora estamos en la parte que particularmente a mí me parece más entretenida, me gusta más, porque ya entramos en todo lo que es nuestra historia, ¿no es cierto? La historia argentina. Entonces, vamos a hablar en esta unidad, que es la unidad número 6, la ruptura del orden colonial. Ustedes empezaron con Alfonsina ya la clase pasada, a ver algunos conceptos, algunas cuestiones importantes que les vamos a destacar acá también, sin perjuicio que tenemos esta lectura, que es la de Di Meglio, que la verdad que es una lectura recontra interesante. No solo por la forma en la cual nos está contando la historia, sino porque plantea un aspecto bastante importante, nos hace ver la revolución desde otros lados que a lo mejor, a ver ahí. ¿Vos nos escuchás a nosotros? Evidentemente es capaz que es una mala conexión de tu sistema. ¿A mí me escuchan? Porque ahí está poniendo Keila que no escucha. No, yo sí te escucho. Perfecto, Okay. te escucho.
Evidentemente es la conexión de Francisco la que no engancha. Yo te diría que pruebes de desconectarte, capaz que en una de esas sea... Lucía dice que... Ahí está, a ver. Se desconectó, vamos a ver si logra entrar. Como les decía, si alguno ha tenido oportunidad de leer esta lectura, no reviste ninguna complejidad, es una lectura bastante simple. La característica que tiene esta lectura, bueno, como en su mayoría casi todas, abarca obviamente la temática de toda la unidad. Nosotros, sin perjuicio de eso, les vamos a hacer hincapié en algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta que no son abarcadas por esta lectura. Y sin perjuicio de eso, como les decía, cuenta la visión de la historia resaltando otros aspectos porque, vuelvo a decirles, si alguno la ha leído, habrá visto que primero abarca todo el periodo desde 1810 a 1820, comenta todas las cuestiones institucionales y las distintas formas de gobierno por las cuales fuimos pasando en este proceso revolucionario ya iniciado, hasta llegar al periodo de las autonomías provinciales en 1820, pero después destaca las cuestiones más importantes que al entender de Di Meglio son necesarias destacar, que fueron consecuencias de la revolución, que las vamos a ir viendo más para el final, para primero hacer un avance. A ver, Francisco, ahí volvió. A ver ahora. No. No. ¿Querés probar desde el celular? Ponele. ¿No estará muteada tu computadora por alguna razón en algo? ¿No se te habrá desconfigurado el micrófono desde la compu? Puede ser. Creo que en configuración tenés la opción y te fijas a ver si está activado o no, porque a mí me pasa que se me desconfigura y no me anda. Puede ser. Claramente puede ser eso. A lo mejor cuando entraste al Zoom, bueno, como te parezca. Si no, como les decía, para no quedarnos todos en silencio, voy a empezar a más o menos, bueno, comentarles, como les dije, esto aparte de la lectura obligatoria. No se las pongo todavía en pantalla porque nos vamos a perder a lo mejor en algunos aspectos. Ya un poquito más adelante las vamos a ir compartiendo. Si alguno la leyó y quiere comentar algo, estaría buenísimo. ¿No? ¿Seguimos, no? Bueno, no importa, entonces arrancamos. Ustedes lo que vieron la semana pasada con Alfonsina fue el tema de la Revolución de Mayo, los debates que se suscitaron en la Revolución de Mayo, y ustedes tienen que tener en cuenta que a partir de ese momento se sentaron dos conceptos importantes que van a marcar todo nuestro derrotero de conformación nacional, ¿sí? El principio más importante es el de la soberanía popular, ese principio en donde se establecía la necesidad de considerar que ahora la soberanía había vuelto al pueblo. Cuando se refiere a la retroversión de la soberanía, ellos entendían que Fernando VII, que había sido puesto preso cuando la península ibérica fue invadida por los franceses, entonces Fernando VII preso, se perdió la cuestión de las autoridades que nos gobernaban, y lo que consideraba este punto fundamental, este principio político que nos empieza a regir ahora, es que esa soberanía va vuelto al pueblo. Quiere decir que el pueblo ahora es el que tiene la autoridad para determinar quién nos va a gobernar y cómo nos iban a gobernar. Y el otro punto importante que surge a partir de la Revolución de Mayo, obviamente, es la necesidad de hacer participar a todas las provincias del interior en las decisiones que a partir de ahora se empezaban a tomar. Obviamente que a lo largo de esta clase, y ustedes lo van a ver también cuando lean la lectura obligatoria, van a ver cómo se fueron suscitando o cómo se fueron aplicando estos dos principios políticos que empiezan a marcar nuestro camino institucional. Ustedes van a ver también que tuvimos una sucesión de distintas conformaciones en cuanto al poder ejecutivo. Pasamos de un poder ejecutivo colectivo, ustedes recuerdan que después de la Revolución de Mayo salió la necesidad de, o se conformó
un ejecutivo colectivo, ¿sí? Estamos hablando de la primera junta, la junta provisoria, que después, cuando llegaron los representantes del interior, pasó a conformarse como la junta grande. De ese poder ejecutivo colectivo pasamos después a 2 triunviratos para llegar nuevamente a la concentración de poder en la figura del director supremo. Ahora bien, cuando estábamos hablando cuando hablaron, perdón, la clase pasada con Alfonsina y vieron ustedes las medidas adoptadas por esta Junta Grande, este Ejecutivo Colectivo, que a partir de ese momento estaba marcando nuestro camino, uno de los puntos importantes a resaltar es que determinó la necesidad de volver a la libertad de imprenta. Dictó el decreto que reglamentó la libertad de imprenta. Punto importante a que ustedes tienen que considerar para allá 1811. Ya después, cuando pasamos a la conformación del primer triunvirato, ustedes recuerdan que entre las distintas medidas políticas que se fueron estableciendo para conformar este andamiaje legal que nos iba a empezar a regir, este primer triunvirato lo primero que hace es dictar un estatuto provisorio, allá a comienzos de 1811, en donde empieza a determinar y a delimitar las funciones que iba a tener el Poder Ejecutivo, y a su vez también lo que hace es determinar que todas aquellas personas que o que comenzaran a desconocer estas autoridades y estas normativas que se estaban dictando, iban a ser considerados como infractores hacia las libertades civiles. Por eso, de la mano de esto, lo que hace es dictar el decreto de seguridad individual. Punto importante que ustedes tienen que tener en cuenta y tienen que conocer el alcance que tuvo este decreto de seguridad individual, porque empieza a marcar el lineamiento de lo que fue posteriormente nuestro artículo 18 de la Constitución Nacional. El decreto de seguridad individual, que ya se lo mencionó Alfonsina también, hablaba de la necesidad de que nadie podía ser arrestado si no se contaba con una autorización judicial y no se tenía pruebas en su contra. Establecía la inviolabilidad del domicilio, lo recuerdan que lo han visto. A su vez también comienza a determinar cuáles iban a ser los alcances y las medidas cuando una persona era detenida, ¿sí? Principio básico y fundamental que tienen que recordar. Por otro lado, tenemos también que dentro de este primer triunvirato, ustedes también lo han hablado y lo destacamos, lo primero que se hace es se disuelve la última de las instituciones realistas que quedaban en Buenos Aires, que era la Real Audiencia, ¿sí? Entonces, para determinar cómo iba a ser el proceso judicial a partir de ese momento, dicta lo que se llama el reglamento de institucionalización y administración de la justicia, en donde se empiezan a dar determinadas pautas procesales para la cuestión de la administración de la justicia, se crea la jurisdicción territorial, creándose tribunales inferiores, y crean las cámaras de apelaciones. Ustedes pueden ver que con este marco legal que empieza a dar este primer triunvirato, se está comenzando a hablar de una división de poderes. El reglamento de institucionalización y administración de justicia. ¿Sí? Comienzan a ver entonces que a partir de ese momento, y estamos hablando de 1811, se había declarado la necesidad de cortar los lazos con España. No sabíamos cómo ni de qué manera se iba a realizar, pero sí que era necesario que nos empezáramos a regir. Entonces se empiezan a dar normas para regirnos, y esas normas que nos dan son estas que les empezamos a comentar. ¿Sí? Que ustedes tienen que tener en cuenta para que vean cómo se empieza a conformar nuestra organización institucional, ¿sí? Y comienza a verse, sí, la necesidad de un sistema en donde tenía que haber una división de poderes y no una concentración de un poder único, ¿sí? Bien.
Cuando se habló de este primer triunvirato, ustedes saben que no fue una cuestión que se los habrá comentado Alfonsina, tuvo también su fecha de vencimiento, producto de consecuencia de los malestares que se estaban dando a nivel dentro de la sociedad en Buenos Aires, con las provincias del interior y obviamente por las cuestiones internacionales que también estaban afectando en ese momento. Producto del descontento generalizado con estas autoridades del primer triunvirato y las medidas que estaban adoptando, y producto de el que aparece en escena, recordarán ustedes todas las influencias de las ideas que traían de Europa aquellos que habían ido a prestar sus servicios a las tropas realistas para combatir a los franceses, como por ejemplo San Martín. Me estoy refiriendo a la creación de la Logia Lautaro y las ideas que traía de la necesidad de indefectiblemente dictar nuestra independencia y el dictado de una constitución, la necesidad de imponerse en esa línea, ¿sí? Hace que el primer triunvirato sea desplazado, lo obligan a renunciar y se nombran nuevas autoridades. Obviamente que más en detalle de lo que más adornado este cambio de un triunvirato a otro, lo van a encontrar lo vamos a ver en la lectura obligatoria, ¿no es cierto? Yo igualmente estoy rebobinando sobre lo que ya vieron la clase pasada. La figura importante de este segundo triunvirato y que ustedes tienen que tener en cuenta y que es lo que a nosotros nos compete a partir de ahora, es que este segundo triunvirato lo primero que hace es convocar a una asamblea general. Las ideas de esta Asamblea General, volvemos a remarcarlas, influenciadas por estas ideas de la Logia Lautaro que les comenté recién, eran la de la necesidad de declarar nuestra independencia y el dictado de una constitución. Esta asamblea ustedes la van a conocer bajo el nombre de Asamblea del año 13 porque se terminó de conformar en enero de 1813. La convocatoria a esta asamblea se realizó obviamente sobre la base de una diagramación territorial, donde siempre ocurre lo mismo, a mayor cantidad de habitantes, como pasaba con Buenos Aires, era la mayor cantidad de diputados que iban a colocar en la asamblea. Así tenemos que Buenos Aires envió 4 diputados a esta asamblea general, las capitales de las provincias enviaban 2 diputados, y por otro lado las restantes ciudades enviaban un diputado a esta asamblea. Quienes iban a poder conformarse o constituirse como diputados asambleístas, desde ya todos aquellos que eran hombres libres, que se entendían, estaban de acuerdo, adherían a esta causa revolucionaria que era la independencia de España, y obviamente tenían que demostrar cierta imparcialidad, eso se les pedía. Como les decía, esta asamblea contó con la necesidad de, se vio afectada, quiero decir, con todas las cuestiones internacionales, como por ejemplo la vuelta de Fernando VII al trono de España, que hizo que se pusiera de parte de todos los congresistas en stand-by la decisión del tema de la independencia, porque querían ver qué era lo que pasaba en España y consecuentemente qué se iba a transmitir a nuestro territorio. Con lo cual, ni siquiera declaró la independencia y obviamente tampoco llegó a dictarse una constitución. Punto importante que tienen que tener en cuenta en esta asamblea del año 13 es que no se dejó participar a los diputados que venían de la banda oriental. La banda oriental, a ver Francisco. ¡Ay, puede hablar! Qué bárbaro, bienvenido, muy bien. Ya los estábamos aburriendo, era necesaria tu intervención. Habíamos arrancado con la asamblea del año 13, si querés acotar algo. Todavía no dije qué medidas dio. No, a ver, me parece que ahí venían marcando claramente cuál es el tema y cómo se va dando todo el proceso en la asamblea del año 13, para llegar a la asamblea del año 13, todo ese proceso político. Y marca algo que es interesantísimo con relación a lo de los diputados de Uruguay. Nosotros no lo vamos a ver, pero en la asamblea del año 13 tiene mucha razón de
ser la no participación de lo que son los diputados de Uruguay, básicamente por el planteo con el que venían y con el proyecto. En primer lugar, que a diferencia de todos los diputados que participaban en esta asamblea, los diputados de la banda oriental venían con algo que era distinto, porque venían todos con instrucciones. Es decir, habían tenido todo un trabajo previo, se le habían dado instrucciones a esos diputados y tenían que respetar esas instrucciones que se les había dado. Y además venían claramente con un proyecto constitucional distinto al del resto de las representaciones, porque los diputados de la banda oriental venían con un proyecto de constitución confederal, que inclusive es distinto al que nosotros vamos a tener después, a partir de 1853. El proyecto confederal, para que ustedes tengan una idea, es el proyecto de Estados Unidos, la inspiración de ahí viene por ese lado. Entonces, la Asamblea del año 13 tuvo muchos conflictos políticos a pesar de todas las situaciones que fueron sorteándose para llegar, pero en definitiva lo que les decía Vero me parece que es central. Los dos objetivos que tenía esa asamblea no se lograron. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié en eso de que los dos objetivos no se lograron? Porque la convocatoria, todo el proceso político anterior, era justamente para eso, para poder tener una constitución y una declaración de independencia, nada más ni nada menos que eso. Entonces, ¿llega hasta ahí la situación de la Asamblea del año 13? No. Hay algo que es importantísimo, y que es la tarea legislativa que va a tener la Asamblea. ¿Y por qué es importante esa tarea legislativa que va a tener la Asamblea? Básicamente porque si bien, como decíamos, no logra esos objetivos de constitución, no logra el objetivo de independencia, lo que sí empieza a generar toda una serie de actos jurídicos y de hechos que van a generar y van a dar identidad y van a empezar a consolidar en cierta manera ese proyecto que estaba en discusión, que era el de esta nueva nación. Porque claramente lo que venimos viendo, ustedes después en la lectura seguramente lo vieron también, hay una puja interna de distintas facciones claramente que se dan a partir de la Revolución de Mayo. Y tienen que ver con las formas, y tienen que ver con el objetivo, en cómo lograr esa independencia o los tiempos para lograrlo. Entonces, claramente más allá de esta cuestión, la Asamblea del año 13 nos va a dejar toda una serie de herramientas que son más que positivas por la obra legislativa. ¿Y cuál es la obra legislativa de la Asamblea del año 13? Desde que van a primaria, por la secundaria, hay algunas cosas que escucharon y vieron de la Asamblea del año 13. A ver, ¿quién se anima a decir algo? Todos los ocultos detrás de pantalla también. Claro. Todos los nombrecitos. La creación del escarapecho. El himno sí. ¿Qué hacen con el himno? Bien, a ver, Julieta. Al himno lo que se le da es que, o sea, se da jerarquía de canción patria. El himno lo venían cantando, ustedes se acordarán, desde la época que Mariquita Sánchez de Thompson hacía las tertulias en su casa, y bueno, y a partir de ahí lo que se le da es jerarquía de canción patria. Pero, ¿qué más? Hay algo que es muy simbólico, y que es el tema de la libertad de vientres. ¿Y por qué les digo que es muy simbólico? En primer lugar, porque en un primer momento lo que la Asamblea del año 13 determina es abolir la esclavitud. Es decir, que todos los que estuvieran en el territorio de las Provincias Unidas iban a ser libres. Imagínense el conflicto que tienen las Provincias Unidas ¿con quién? Con Brasil. El límite con Brasil pasó a ser un lugar donde la mayor parte de los esclavos querían llegar para cruzar, porque a partir de pisar el territorio nacional, el territorio de las provincias, iban a poder ser libres. Esto generó una intervención en términos internacionales, donde los representantes del imperio, donde vieron, no, a ver,
esto no podemos solucionarlo de esta manera, y a partir de ahí, de esa intervención que hay con el imperio, es que se cambia la decisión de la Asamblea del año 13 y pasa a decidirse que vamos a tener libertad de vientre. ¿Qué significaba la libertad de vientres? Que todos aquellos hijos de esclavos nacidos en el territorio a partir de la sanción de esta norma de la Asamblea del año 13 iban a tener libertad. Como Vero les decía el otro día, nosotros acá vamos a encontrar muchas cuestiones que son casi teóricas, porque si bien son antecedentes y antecedentes legislativos muy importantes, después a la hora de llevarlas a la práctica no era tan así. De hecho, hubo y se siguió sosteniendo la esclavitud, y no todos los nacidos bajo el régimen de la libertad del vientre podían disfrutar de esa libertad. Entonces, ¿qué era lo que se discutía además? Pero fíjense cómo cambian las épocas y por qué se ponía en discusión el tema de la esclavitud y de la libertad de vientre. ¿Alguien se anima a decir por qué parece que estaba en crisis? En términos de hoy resulta un disparate. No se animan. Lo que se discutía era la propiedad privada. La propiedad privada, sí, así como lo escuchan. Ese esclavo era de mi propiedad. Formaba parte de mi propiedad. O sea, al igual que podía hacerlo una casa. Bueno, entonces, eso era lo que se ponía en crisis. Por eso se discute. Y por eso tienen que ver y pensarlo en la época. Es decir, ya de por sí hablamos de tráfico, del tráfico de personas, reducidas a la esclavitud. Pero además, lo que se discutía es que esto estaba alterando el derecho de la propiedad privada. Entonces, por eso generaba además tantas discusiones esta decisión que toma la Asamblea del año 13, que insisto, más allá de haberse retrotraído, terminan siendo decisiones muy importantes para la época. Ustedes piensen que en términos históricos había ocurrido la Revolución Francesa hace muy pocos años. Muy pocos años. Todos los derechos individuales y demás eran una cuestión que eran para algunos, no eran para todos. Entonces, esta situación que nosotros vemos ahora era realmente de avanzada. ¿Qué más tenemos acá? Entre esta obra legislativa de la Asamblea del año 13, la llamada supresión de títulos y honores. ¿Qué significaba esto? Romper con ese carácter monárquico que había tenido hasta el momento, bueno, y que tenía la monarquía española, con la posibilidad de darle títulos de nobleza a personas generándole distintos privilegios. Nosotros, a partir de la eliminación de estos títulos de nobleza, con lo cual los futuros estados o gobiernos no tienen que pagarle a esos nobles, porque también en muchos casos esos nobles lo que atrás de cada título perciben o cobran algo, lo que también encontramos era generar una igualdad entre todas las personas, es decir, más allá de la familia a la que pertenecieran, qué hicieran o qué no hicieran, lo que encontramos es una característica muy importante de igualdad. Nosotros ustedes habían dicho el himno. ¿Qué se incorporó además del himno? La bandera. La bandera se le da carácter oficial, más allá de que hay discusiones y demás, también aparece lo que dice Julieta, el escudo, bueno, todas cuestiones que tienen que ver con la simbología y el carácter de organización de la nación que se va dando. Punto importante, la moneda. ¿No es cierto? Ustedes recuerdan que en la moneda teníamos la cara de Fernando VII. Entonces ahora se elimina la cara de Fernando VII de las monedas y se empiezan a acuñar las monedas con el nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? A su vez también se suprime la Inquisición. Ustedes recuerdan la Inquisición que se venía practicando en España, cuestiones religiosas impuestas por la Iglesia, donde eran los juicios que, ni siquiera juicios, las medidas adoptadas por la Iglesia contra aquellas personas que
pudieran cometer algún acto que la Iglesia consideraba contrario a las creencias que estaban imponiendo. Entonces se suprime esto, lo cual implica un corte inclusive con la Iglesia que había en España. Ustedes ven, todos son, si bien no hay una declaración de independencia formal, pero los actos que se están asumiendo están demostrando el camino hacia, ¿sí? Se va preparando a partir de cuestiones de hecho que se van materializando y que van demostrando la intención de cortar con los lazos de España. Otro punto que también hace la Asamblea del año 13 es suprimir los elementos de tortura, ¿sí? Y las cuestiones de los trabajos forzados con respecto a los indígenas, que nosotros vinimos viendo todas las clases pasadas, la situación con los indios, cómo había sido tratada con respecto a cómo eran considerados y la actitud que asumían los españoles a ese respecto. Otro punto importante es que establece la necesidad de un gobierno central. A partir de la Asamblea del año 13 se crea la figura del director supremo, ¿sí? Habla de un ejecutivo que va a estar conformado por una única persona, vuelvo a repetir, con el cargo de director supremo, ¿sí? O sea que hablamos nuevamente de la centralización del poder en las autoridades de Buenos Aires, ¿sí? ¿Qué más? Con respecto a... Sí, a eso tenemos para sumarle otras cuestiones que es la eliminación de la tortura. Cuestiones que hoy en día, insisto, nos parecen obvias, pero que tienen que ver con una época en la cual se eliminaba y se declaraba la eliminación de la tortura, de los vejámenes, es decir, que las condiciones de una persona que estuviera presa tenían que ser sanas. Han pasado más de 200 años y las cuestiones, si bien han mejorado, también vemos cómo muchas de esas cuestiones siguen dándose en la práctica, más allá de las distintas modificaciones legislativas que haya hecho. Se toman decisiones, además, que tienen cuestiones jurídicas muy puntuales. Se elimina el mayorazgo. El mayorazgo era un título, es un principio que se aplicaba en el derecho sucesorio, en el cual el único que heredaba era el hermano mayor. Y el hermano, además, era. Ustedes podían, si eran 5 hermanas mujeres y un hermano solo, el que heredaba era el hermano. Bueno, esas modificaciones que tienen que ver con cuestiones jurídicas muy importantes se van realizando a partir de la Asamblea del año 13. Vamos a encontrar la creación de nuevas intendencias y gobernaciones. Eso tiene que ver con una visión y una decisión de ir organizando el territorio, como también el de conceder ciudadanía. ¿Quién concede ciudadanía? Alguien que está organizado o que tiene el criterio de nación, de Estado. Bueno, se le empezó a conceder ciudadanía a todos aquellos españoles que habían adherido a la revolución y que se habían sumado a esta causa. Entonces, todas esas cuestiones que va generando la Asamblea del año 13 generan modificaciones profundas. Y lo que les decía Vero, en relación a la creación del directorio, también lo que marca es un nuevo intento de organización con otra visión distinta. ¿Por qué? Nosotros pasamos de un primer periodo que es entendible que tuviéramos una primera junta de gobierno. ¿Por qué? Porque está enmarcado en un proceso en donde en España, que había reinado y se había dado también acá, el juntismo. La organización, a partir de la salida de Fernando VII, se había dado en juntas, con un criterio de juntas. Esto fue avanzando, todos saben, y Alfonso se lo dio el otro día, cómo fue modificándose la Junta, hasta por los distintos procesos políticos que se conforman los triunviratos. La realidad es que los procesos de los triunviratos también terminan fracasando. Entonces se toma la decisión de ir hacia un poder ejecutivo unipersonal, que es la creación del directorio, y que tiene que ver también con un proceso político que existía en Europa, porque nosotros vamos a encontrar
donde los poderes están centralizados en una persona, donde hay un criterio monárquico. No va a ser casualidad lo que vamos a ver ahora después en relación a cuáles eran las visiones que había sobre organizar el país. Entonces, pasamos a tener entonces la creación de un directorio con un mandato que va a durar 2 años de ese director supremo y que va a poder controlar todo el territorio del país. ¿Qué más se dio en esta asamblea? Lo último veo con la asamblea, para tener en claro también, no es que en ningún momento se dio el debate constitucional. Hubo 5 proyectos de constitución, más allá de que yo les destacaba el de los diputados de Artigas, hubo 5 proyectos constitucionales donde había bastantes diferencias en cuál era el criterio, la misión y cómo organizar el territorio. Y además lo que implicaban esos proyectos constitucionales era hacer algo que algunos resistían, que era la declaración de independencia. Más allá de todo, todavía había cierta resistencia. Pero tener en claro que esa asamblea del año 13 dejó toda una gran serie de antecedentes, más allá de estos que tenemos acá y que fuimos marcando. En cada uno de esos proyectos constitucionales nosotros encontramos toda una gran cantidad de antecedentes jurídicos que se dan en este periodo, que es, como verán, muy rico en tema de cambios, en tema de generación legislativa, porque ustedes también lo que tienen que pensar es que hasta acá veníamos con toda la legislación de indias y españoles. Y a partir de 1810 empieza a darse todo un proceso de adaptación de muchas de las normativas al territorio nacional. Te corté, Bel. No, obviamente que habíamos mencionado hace un ratito que los diputados que había enviado Artigas desde la banda oriental no habían sido recibidos, es decir, fueron rechazados y no se les permitió participar. Francisco les hizo la aclaración precisamente porque tenían un marcado federalismo, es decir, las instrucciones que llevaba cada uno de los diputados que participaban de esta asamblea eran claras y precisas. Recuerdan que yo se les dije que tenían que ser tenían que demostrar una clara adhesión a la causa revolucionaria, ¿no es cierto? Pero el problema es que los diputados que venían en representación de la banda oriental eran de corte netamente federalista, es decir, ellos eran partidarios de las autonomías regionales, las autonomías provinciales, y desde ya que desconocían a Buenos Aires y ese poder central que quería ejercer Buenos Aires por sobre todas las demás provincias, porque ellos consideraban que, si volvemos a lo que hablamos al principio con respecto al tema de la soberanía popular, si acabamos de decir que al estar preso Fernando VII la soberanía volvió al pueblo, ese principio de soberanía popular indicaba que todos éramos iguales. ¿Y por qué, si todos éramos iguales, teníamos que soportar que Buenos Aires se impusiera en una postura superior y quisiera gobernarnos y determinar las pautas que debía seguir el resto del territorio que conformaba para aquel entonces lo que era el Virreinato del Río de la Plata? Obviamente que la justificación que se dio en un momento, y bueno, y lo dice Di Meglio en la lectura obligatoria, se refiere al tema que Buenos Aires excusaba que era la ciudad más antigua de la región y que a su vez era la que estaba más evolucionada, es decir, la que tenía una evolución tanto económica, cultural, que le permitía un mayor desarrollo, y por ende ese mayor desarrollo era el que lo habilitaba para imponer las pautas a seguirse. Este criterio en un primer momento conformó al interior, lo aceptaron, pero obviamente van a ver ustedes que, o ya saben ustedes que la conformación territorial era muy grande, la cuestión de las distintas etnias, las cuestiones culturales, las cuestiones económicas que se daban en cada una de estas regiones, obviamente era diferente. Y eso comenzó a influir y va a ser determinante hasta que lleguemos en 1820 con el tema de la desaparición del gobierno central y comienza el periodo de las autonomías provinciales. No obstante, mientras tanto, la figura del director supremo siguió, obviamente, hasta 1820. Alrededor de 1815 se produce este conflicto
que empiezan a suscitarse a nivel de las decisiones que comenzó a tomar el director supremo, la arbitrariedad que comenzó a imponer, para aquel entonces era Alvear, el Cabildo, que siempre se consideró como el defensor, o se lo consideraba que estaba del lado del pueblo, no estando conforme con estas arbitrariedades. Van a ver después en la lectura obligatoria que inclusive Di Meglio alude a un llamado mediante campana o una convocación mediante la campana que hacía el Cabildo a un levantamiento, a una manifestación popular en contra del director. La cuestión es que lo obligan a Alvear a renunciar, y el Cabildo toma provisoriamente el ejercicio del Poder Ejecutivo, sin perjuicio de lo cual convoca elecciones para que se elija un nuevo representante. Y estos mismos electores, a su vez, iban a conformar lo que se llamó la Junta de Observación, con una gran responsabilidad. Lo que iban a hacer era determinar lo que se llamó un estatuto provisorio, con las pautas que debían seguirse para evitar las atrocidades y los abusos que estaban cometiendo las autoridades de gobierno. Se comienza, exactamente, muy bien. ¿Quién sería CPU Batán? Que no lo tengo identificado como para decirle en el nombre, pero es cierto que establece a partir de ese entonces el estatuto provisorio que conocemos de 1815, habla de una división de poderes. Si bien seguimos sin la Declaración de Independencia, seguimos sin una Constitución y seguimos sin saber qué forma de gobierno íbamos a pedir, íbamos a elegir como la más adecuada. Este estatuto lo que hace es marcar ciertas pautas. Primer punto, establece el reconocimiento de determinados derechos, ¿sí? Derechos que se consideran civiles, derechos básicos, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la justicia, y el derecho, como ya viene mencionando Francisco, a la posesión y a la determinación de los bienes propios, ¿sí? A su vez impone pauta básica para todo el territorio, la religión católica apostólica romana, ¿sí? Como religión oficial. Verán que no hay ninguna posibilidad de libertad de culto. Y cuando habla de la división de poderes, como bien dijo acá uno de los compañeros, que no puedo determinar quién es, si quieres presentarte para que te conozcamos, estaría bueno, por lo menos el nombre. Mario Menéndez. ¿Quién es? Perdón. Mario Menéndez, ahí puso. Bien, perdón, no lo llegué a leer, Mario, gracias porque no podía leerte, genial. Como bien dijo Mario, cuando se habla de la división de poderes, se sigue manteniendo la figura de un ejecutivo unipersonal con conocido como director de Estado, que iba a estar secundado nada más que por 3 ministros, obviamente. Las cuestiones o las áreas importantes que se evaluaban en ese entonces era el ministro de Guerra, un ministro de Hacienda, y secretarías estoy hablando, y una secretaría de Estado. El poder legislativo iba a estar en manos de esta junta de observación que habíamos mencionado, y desde ya que el poder judicial iba a estar determinado sobre la base de las divisiones jurisdiccionales que ya se habían hecho con el reglamento que había dado de administración de justicia el primer triunvirato, y la instancia superior de las cámaras de apelaciones. Obviamente que una vez elegido este director de Estado, este director supremo, el Ejecutivo tenía la obligación de convocar a un Congreso Constituyente que iba a determinar como pautas básicas la declaración de la independencia desde ya y el dictado de una Constitución. Se podrán imaginar que Artigas, al igual que las provincias del litoral, que no estaban ya de acuerdo con este centralismo porteño, las provincias del litoral que se adhieren, saben ustedes que son Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, que conjuntamente con Artigas van a conformar lo que vamos a conocer después como la Liga de los Pueblos Libres. Ellos estaban opuestos a estas medidas que se venían tomando desde Buenos Aires, y lo que hacen es
a instancias de Artigas desde ya, convocar a un congreso paralelo que se iba a realizar en la ciudad de Córdoba. Obviamente que para seguir fomentando este federalismo, anticentralismo, antiporteñista, ¿sí? Cuando yo les dije recién que tuviéramos en cuenta las distintas cuestiones regionales que se iban dando, saben ustedes que teníamos una provincia de Córdoba que por su ubicación estratégica obviamente era la más, podemos decir, la que más miraba hacia el lado del virreinato y comercializaba con al virreinato quise referirme a España, y la que estaba comercializando desde ya también por cuestiones geográficas, con el Alto Perú. El Alto Perú era un foco de comercio importante, un foco donde el fuerte era la minería, un foco que, producto de este levantamiento revolucionario que se hizo, generó un detrimento en todas las economías regionales, ¿no es cierto? Porque no solo Córdoba, sino que también la provincia de Cuyo, que por intermedio del camino que hacían a través de la cordillera, a través de Chile, comercializaban con el norte. Obviamente que las provincias del norte, Salta, Jujuy, el fuerte era el comercio con el Alto Perú, no así con el litoral porque le quedaba, como podrán ver, a trasmano. Y por otro lado, tenemos la contrapartida de lo que eran todas las provincias del litoral, en donde la cuestión comercial, obviamente, en un primer momento, el fuerte venía siendo el comercio que se podía hacer a través de Buenos Aires, pero después toda la parte comercial pasó a verse desarrollada por una cuestión, o suplantada, quise decir, por una cuestión de explotación ganadera, que fue el fuerte de esa zona, todo lo que es La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, en cierto modo. Obviamente que todas estas regiones a su vez tenían su desarrollo cultural y tenían a su vez, y podemos decirlo, hasta un criterio de aplicación de las leyes, si quieren, consuetudinarias municipales, podemos llegar a decirles, por una cuestión que no era lo mismo la provincia de Buenos Aires que la provincia de Salta en ese contexto regional. Entonces, encontrarse con una provincia de Buenos Aires, con un gobierno centralizado en Buenos Aires que no tenía nada que ver con sus intereses, hacía cada vez más necesario el mantenimiento de sus propias autonomías, sus propios criterios y sus propios intereses. Esto se va a ver plasmado, lógicamente, cada vez pisando más fuerte, cada vez mayores descontentos populares que, como les decía, llegan finalmente en 1820, cuando se producen estas autonomías provinciales. Pero me fui de mambo y tendríamos que volver al Congreso de Tucumán de 1816, que no lo mencionamos. A ver, sí. Pachi, agregante. El proceso, a ver, el proceso es ese, y nosotros en el medio, para marcar las cosas que ustedes por ahí tienen en el programa y para ver, es importantísimo lo que les marcaba Verónica, más allá de las distintas modificaciones legislativas que nosotros vamos a ver en este. Porque cuando se habla, además les remarcó algo que van a ver que Alfon les va a insistir, y que nosotros también vamos a insistir cuando habla de autonomías provinciales y el proceso de las autonomías, cuando históricamente nosotros hemos visto ese proceso como el famoso proceso de la anarquía del año 20. Todo eso que tiene que ver con una visión historiográfica que la vamos a analizar seguramente en la próxima clase, o la van a analizar Alfonsín. El estatuto les marcaba de 1815 en relación a cómo organizar pero además aparecen los conceptos de ciudadanía cada vez mucho más expresados. Nosotros encontramos en ese todo algo que yo se los quería marcar, para además visualizar estas cuestiones de cómo se modifican los normativos y cómo van textos funcionando cuestiones. La ciudadanía se iba a obtener en ese momento a los 25 años, ¿no? Fíjense ustedes, cuando hoy
derechos electorales se ejercen, por ejemplo, opcionalmente a los 6, cantidad de otros derechos que están dados a partir de edades menores, e incluso hoy tenemos toda una concepción con todos los derechos que tienen los chicos, más chicos, a pesar de que no ejercer algunos derechos. Pero fíjense cómo esas cuestiones significaban un avance muy importante, y yo algo que lo tenía marcado acá porque me parecía interesante para ver esas cuestiones a veces que el derecho nos marca hasta como normas morales. Cuando el estatuto decía que los deberes del ciudadano estaba la sumisión completa a la ley, la obediencia, el honor, el respeto a los magistrados y funcionarios públicos, sobrellevar gustosos cuantos sacrificios demande la patria, incluso el de la vida, respetar los derechos de los demás ciudadanos, ser buen padre de familia, buen hijo, buen hermano y buen amigo. Que es una definición totalmente subjetiva, pero que, bueno, que tenía que ver con muchas de las cuestiones normativas y la influencia de las ideas que en esa época se daban. Nosotros llegamos a la convocatoria del Congreso de 1816, y los que se marcaba recién me parece que es importante diferenciarlo, porque nosotros vamos a tener una declaración de independencia con gran parte del territorio que nosotros hoy conocemos fuera de esa declaración de la independencia. Es decir, todas las provinciales no forman parte de la declaración de la independencia en ese momento, porque formaban parte de la Liga de los Pueblos libres del litoral y de la banda oriental, y era a partir de ahí que no adherían a este proyecto. ¿Por qué? Porque entre las discusiones que tenía este proceso independentista que se iba a desarrollar en el Congreso de Tucumán, era la forma de gobierno. ¿Y cuál era la forma de gobierno que se planteaba en este Congreso de Tucumán? ¿Quién la sabe? ¿Cuál era la discusión que teníamos en el Congreso de Tucumán con relación a la forma de gobierno? ¿O qué se imaginan sobre la base de lo que dijimos, de lo que vienen viendo? Como siempre pueden ver que hay distintas posturas, algunas más extremas, otras más radicales. A ver. ¿No era que eran unitarios y federales? Algunos planteaban algo así. O sea, se peleaban más por la forma de gobierno, algunos federales y otros no. No, a ver, no. Nosotros tenemos una primera definición que es muy rara. ¿Por qué? Rara, no para la época, sino para hoy en día. Hay un solo pronunciamiento, por ejemplo, que es uno de los diputados con relación a establecer un sistema republicano. El sistema o la idea imperante en la época, en ese periodo, ¿cuál era? Era la monárquica. Y a partir de esa monarquía, ahí Ernestina está escribiéndolo en el chat, nosotros vamos a encontrar distintas visiones de qué monarquía establecer. Vamos a tener los planteos que se llevaban adelante con la influencia de Belgrano, de ir hacia una monarquía incaica, otros que buscaban la posibilidad de establecer una monarquía con un príncipe europeo que era quien ejerciera esa monarquía acá. Pero claramente la discusión rondaba por esos lados, no había un planteo republicano o de organización federal en Tucumán. Es más, la discusión de volver a algunos que planteaban las ideas del carlotismo, ir a buscar a la Casa de Braganza algún representante real para que pudiera llevar adelante esa monarquía que íbamos a tener en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Con lo cual, esas discusiones que se dan tienen que ver también y sirven para entender por qué los pueblos de la banda oriental y los pueblos del litoral no forman parte de este Congreso de Tucumán. Porque había una diferenciación, no solamente una cuestión de oposición hacia ese porteñismo, sino había una visión distinta de organización del país. Finalmente, y por presión, entre otros muy importantes de San Martín, que necesitaba una declaración de independencia para emprender en ese momento lo que iba a ser la campaña a través de los Andes para ir a Chile y
y Perú, se logra declarar la independencia, que en un primer momento se declara de España, después se modifica el acta de la independencia y se le agrega de toda otra potencia extranjera o de cualquier otra metrópoli. Y a partir de ahí encaramos otra organización nacional. Pero otra organización, ¿en qué términos? ¿En términos de cómo iba a estar el Poder Ejecutivo? No, íbamos a seguir teniendo, o seguimos teniendo, un director supremo. Teníamos un poder legislativo, por así decir, de ese director supremo que estaba llevado adelante ¿por quién? Por todos esos diputados que habían formado parte del Congreso de Tucumán. Teníamos un conflicto con las provincias que no formaban parte de esto. Y si bien habíamos logrado uno de los objetivos, teníamos pendiente ¿qué otro objetivo para organizar la nación? ¿Cuál era el otro objetivo? La Constitución. La Constitución. Exactamente. Exactamente. El otro objetivo era la Constitución. Entonces, el tema era cómo encaminar esa organización constitucional. Mientras tanto, había que determinar cómo iba a seguir funcionando el Poder Legislativo y había que dar un documento nuevo de organización. Habíamos tenido el Estatuto de 1815 y ahora vamos camino al dictado del reglamento llamado Reglamento Provisorio de 1817. Este Reglamento Provisorio de 1817, ¿por qué es importante o cuáles son algunas de las pautas importantes que a nosotros nos marca y que tenemos que resaltar? En primer lugar, que sí tiene un planteo de organización del país republicano, donde nosotros encontramos que hay claramente una división de poderes establecida. Así como se había establecido en el de 1815, acá teníamos también establecido una división de poderes. Pero que teníamos una característica que me parece que es interesante y que lo podemos asociar al funcionamiento de las monarquías parlamentarias de la época. ¿Y por qué les digo esto? ¿Quién elegía al director de Estado? O ese director supremo. Asocien lo que les dije con lo que les estoy planteando. ¿Quién elegía? A partir de este reglamento provisorio de 1817 al director de Estado. ¿Lo elegía el pueblo? No busquen, no busquen, arriesguen. Claro. Julieta está Piensen, leyendo. sobre la base de lo que le dijo, piensen qué se les ocurre. No importa si dicen cualquier cosa, no, la idea es que puedan decir algo. Por varias cuestiones. Primero, para determinar que nos están escuchando, le están prestando atención a lo que dijo Francisco, y para que creamos que es interesante. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos una época cortada entonces por la influencia de las monarquías. Por monarquías parlamentarias, especialmente. ¿Qué características tienen las monarquías parlamentarias? Esas divisiones de poderes que tienen están estructuradas con una fortaleza ¿en dónde? En el Parlamento. ¿Por qué? Porque es a través del Parlamento donde se terminan eligiendo generalmente los representantes del Ejecutivo o quienes ejercen el gobierno, que no es el rey. Esto es un tema complejo, pero no es tema de la materia. Entonces, el Congreso, claro. Candela, lo que está marcando ahí, es el que va a elegir a ese director de Estado. Nosotros tenemos, fíjense que nosotros después vamos a tener un sistema de elección, lo vamos a ver en la segunda etapa, donde nuestros presidentes van a ser elegidos por colegios electorales, es decir, sistemas de democracia que no son por voto directo, sino por voto indirecto. Bueno, acá vamos encontrando los antecedentes de todas esas situaciones que se van dando. Va a ser el Congreso el que va a elegir a ese director de Estado. Vamos a tener un poder judicial que va a mantener esa estructura de los tres poderes, una estructura de tres poderes, perdón, de tres estamentos, que no se modifica más. Nosotros ya vamos a tener la organización judicial, si bien va a ser dificultosa, compleja, que no se va a lograr establecer hasta muchísimo más adelante, va a estar proyectada siempre con un sistema de tres instancias. Pero además, fíjense algunas de las cuestiones que me parece que son interesantes. Se le daba la posibilidad de actuar
por encima de las limitaciones que establecía el estatuto con cargo de dar cuenta posteriormente al Congreso. Esa frasecita es lo que muchas veces nosotros hoy conocemos como los superpoderes o la posibilidad de gobernar a través de determinados decretos. ¿Por qué? Cuando se gobierna hoy en día por decreto o cuando se establecen determinados poderes, ¿qué necesita el Poder Ejecutivo? La ratificación siempre del Congreso. Fíjense que nos vamos a 1815 a 1817, perdón, y encontramos antecedentes de esta cuestión. Pero ¿por qué es cuestionado este reglamento? Porque tiene algunas cuestiones que me parece que son complejas para la situación provincial y de las autonomías provinciales. Plantea, y lo dice textualmente, que elimina la facultad de las provincias para designar autoridades locales. Los gobernadores, tenientes gobernadores, subdelegados de partidos, serían elegidos por el director supremo de las listas de personas elegibles dentro o fuera de cada una de las provincias. Es decir, las autonomías provinciales prácticamente desaparecían. Íbamos a encontrarnos con que el director de Estado era quien se iba a encargar de elegir cada uno de los gobernadores. Esta cuestión no iba a ser un tema menor para las provincias del litoral. Es por eso que este estatuto entra en crisis también con toda la situación política que se va a dar. Nosotros fíjense que de 1815 hasta, lo que les decía, hasta el 20, tenemos una sucesión de intentos constitucionales truncos, pero no son truncos de casualidad, sino que quedan truncos básicamente por esto, por avanzar en contra de las autonomías provinciales y de esa fuerte convicción que había especialmente en la zona del litoral. No establecía, por ejemplo, el estatuto la libertad de culto, le ponía muchas limitaciones en otros aspectos militares también al director supremo, pero claramente se sanciona y se impone ¿para qué? Para llegar al camino a lo que sería un nuevo intento de ese segundo objetivo, que es la Constitución del 19. La Constitución de 1819, ustedes tienen el documento entero de la Constitución, no van para poder leerlo y ver algunas cuestiones, pero vamos a tener que visualizar algunas cosas que son las importantes para comprender por qué el rechazo. En primer lugar, tiene una característica a diferencia de todas las constituciones. Es decir, si nosotros les planteamos comparar la Constitución de 1819 con la Constitución de 1826, en cuanto a su forma de gobierno van a tener una cuestión central ahí. Porque la característica es que esta Constitución no establece forma de gobierno. ¿Y por qué no establece forma de gobierno? Porque la dominación ideológica del porteñismo empieza a comprender que no se podía establecer claramente cuál era el objetivo del unitarismo y cómo establecerlo. ¿Por qué? Porque venían en distintos procesos en los cuales, como les decía, terminaban siendo truncos y se encontraban con que no podían llegar a establecerlo. Entonces, no establece forma de gobierno esta Constitución de 1819. Lo que nosotros vamos a encontrar y vamos a inferir, y por eso siempre se le asigna un determinado carácter, o se habla del carácter aristocratizante, monárquico que tiene esta Constitución, por muchas de las cláusulas que tiene. ¿Quién va a componer el Poder Ejecutivo en la Constitución de 1819? El director de Estado. Nosotros vamos a seguir con la figura de un ejecutivo unipersonal. Y sepan diferenciar esto, chicos, a ver, me parece, porque muchas veces lo vemos en los exámenes. La diferenciación entre la organización y la forma, por eso, y establecer la forma de gobierno. Que nosotros tengamos designado un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, no significa que tengamos una república. Porque ustedes van a ver que en la época teníamos las monarquías parlamentarias, tenían estas tres características. Tenían un poder ejecutivo,
un poder judicial y un poder legislativo. Por eso ténganlo en claro para diferenciar, porque a veces cuando nosotros vemos que... ¿estoy hablando muy bajito? No, Ah, se te escucha bien. bueno, gracias. Porque me parece que eso hay que diferenciarlo. Seguramente en político van a ver esas cosas, pero a veces se termina incurriendo en ese error. Nosotros tenemos, entonces, la organización de la Constitución del 19 no establece si vamos a tener una monarquía, si vamos a tener una república o si vamos a tener otro sistema de gobierno. Sí establece cómo se van a constituir los poderes de esta nación. Y entonces, como le dije, un ejecutivo que va a ser el director de Estado, un legislativo que va a tener un sistema bicameral compuesto por diputados y por senadores. Y acá es donde nosotros inferimos el tema del carácter aristocrático y monárquico. ¿Por qué? Porque los diputados van a ser elegidos, como en la mayor parte de los proyectos constitucionales vamos a ver, y en las futuras constituciones, van a ser representantes con mandatos de 4 años, que van a ser elegidos, depende de determinada cantidad de habitantes, van a ser, eso es lo que van a encontrar. Pero nosotros encontramos que en el poder del Senado vamos a tener diferencias sustanciales en relación a cómo es la elección de los senadores con respecto a otras constituciones. ¿Por qué les digo esto? Nosotros en la actualidad tenemos 3 senadores, ¿no? Cada una de las provincias tiene 3 senadores, 2 senadoras por las mayorías, una por la minoría. En este proyecto de Constitución de 1819, chau Cintia, vamos a encontrar con que no solamente vamos a tener representantes de las provincias componiendo el Senado, sino que vamos a tener representantes de la Iglesia, vamos a tener representantes de las universidades, vamos a tener representantes del poder militar. Fíjense que la Cámara de Senadores va a estar compuesta entonces por un senador por provincia, 3 militares de rango no menor a coronel mayor, un obispo y otros 3 eclesiásticos. Vamos a tener un representante por cada universidad. En ese momento, teníamos la Universidad de Córdoba y todavía no se había creado la Universidad de Buenos Aires, que hace pocos días cumplió 200 años. Pero fíjense que era un representante por universidad y el director de Estado, que una vez que terminaba su mandato, se incorporaba al Senado. Y con algo más llamativo, los senadores duraban en sus cargos 12 años. Esa es la duración que tenía un cargo de senador en la Constitución del 19. Iban a tener distintos roles, tanto diputados como senadores, en lo que es la situación del juicio político. El Poder Judicial también estaba establecido con 3 instancias, y vamos a encontrar algunas otras cosas por ahí que es interesante marcar en esta Constitución. Todo lo que tiene que ver con los derechos, bueno, venimos siguiendo la misma línea que se venía viendo en los estatutos y demás. Vamos a tener toda una declaración de derechos y garantías donde están incorporados esos derechos y garantías. Se va a seguir sosteniendo la situación de la igualdad ante la ley, la situación de las acciones privadas de los hombres. Nosotros fíjense que eso lo tenemos. Vamos a seguir sosteniendo lo que fue el famoso decreto de seguridad individual. Ese decreto de seguridad individual ustedes lo tienen que tener en claro porque es la estructura que el sistema penal argentino tiene. Todo el sistema penal argentino se estructura a partir de ese decreto de seguridad individual que después se va a transformar en un artículo de la Constitución de 1853. Bueno, vamos a tener como religión obligatoria y oficial a la Católica Apostólica Romana. Se van a establecer distintas formas para modificar la Constitución, pero me parece que esos son los puntos que hay que tener en claro. ¿Qué pasó con este proyecto de 1819? Obviamente fue rechazado por las provincias porque además lo que sostenía era lo mismo que sostenía el estatuto, es decir, se vedaba la posibilidad de la autonomía de las provincias, se avasallaba esa posibilidad que tenían de elegir a sus propias autoridades. Entonces, esta Constitución es claramente rechazada nuevamente por el interior. Pero nosotros vamos a ver que el rechazo de esta Constitución, sumado a la crisis política, va a terminar en eso que sí se va a ver en otra clase, que es la famosa
anarquía de 1820. Pero todo este proceso que vemos, que fuimos viendo las cuestiones normativas, ustedes en la lectura tienen otros análisis para realizar. Y me parece que ahí, además, hay una visión que es historiográficamente nueva de algunas cuestiones y que ustedes en las lecturas las tienen que visualizar. Y tienen que ver con la participación política de distintos sectores y la utilización de la participación política por parte de otros sectores. En la lectura de Di Meglio ustedes van a ver, en primer lugar, que aparecen distintos actores. Nosotros hasta ese momento no teníamos clase dirigente. No teníamos una clase dirigente propia, es decir, entre 1810 y 1820 se empieza a conformar una nueva clase dirigente. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que se empieza a formar una nueva clase dirigente? ¿Qué cambió? Es más fácil de lo que se están imaginando. A ver, ¿por qué les parece que necesitamos una nueva clase dirigente a partir de 1810? ¿Quiénes eran las autoridades? Empecemos por ahí, para que empiecen a ver el cambio. Claramente, Macarena. Bien por Eso es Macarena. la revolución, claro. A ver, ¿quién más? Pueden habilitar los micrófonos, está bueno si quieren opinarlo. Y la lectura lo dice clarito. Bien. A ver, si no empezamos como en el colegio, a los chicos en el colegio. A ver, Matías, ¿qué opinás? Pueden dar una opinión personal también, obviamente. Fíjense, a ver, aquí hay una cuestión, chicos, que no es menor. Nosotros venimos donde los gobiernos los ejercían todos los españoles. Se produce la Revolución de Mayo, el primer cambio lo tenemos ahí. Es decir, empezamos a tener gobiernos o organizaciones gubernamentales llevadas adelante por criollos. Ahí tenemos el primer paso para la conformación de una nueva clase dirigente. Bien. Entonces, aparece la necesidad de que los españoles no integren el poder. Entonces, esa situación nosotros vamos a verla. Es el primer paso. Y esa nueva clase dirigente rompe además ¿con qué? Con los beneficios que tenían los españoles que conformaban esas estructuras de poder anteriormente. Pero Di Meglio va a plantear dos o tres cosas que me parece que las tienen que tener en claro. En primer lugar, esa aparición de una nueva clase dirigente. En segundo lugar, cómo es la utilización de los espacios públicos o de lo público y de distintos sectores. Porque si ustedes ven, por ejemplo, cuando él marca las distintas situaciones que se dieron con los triunviratos y las modificaciones, ¿qué se hizo? Se llevó a la gente a las plazas. O sea, el pueblo, el rol de determinados sectores de la población, que ya no eran la clase más sana y buena que era, ¿se acuerdan ustedes cuando se produce la Revolución de Mayo? La parte más sana de la población era la que podía participar. Bueno, acá nosotros vamos a ver que en estos hechos que se producen en las modificaciones, por ejemplo, del Cabildo, la participación de los hombres de poncho y chiripá, que lo marca Di Meglio en la lectura, que no es un tema menor. ¿Quiénes usaban poncho y chiripá? Esto es como decir, ¿quién usaba levita? Los criollos, pero tenemos dos clases de criollos ya. O sea, empezamos a tener distintos sectores de la población y no clases, pero claramente el sector del pueblo, los sectores más pobres, los que no tenían representación, los que en la lectura habla de la cuestión hasta de los colores de piel.
Esto no es por eso, a ver. Tenían un interés, perdón, Sí, no, en referido a eso, porque esta participación se lograba porque, como también lo van a ver en la lectura, se dice que tenían un objetivo común, o si quieren en última instancia hasta pueden plantearlo desde el punto de vista de un enemigo común. ¿Cuál eran? Los españoles, tanto la clase, lo que serían las clases altas como los pobres, tenían un objetivo común que era eliminar a los españoles, ¿sí? Que los españoles se vayan de nuestra tierra, y a partir de ese momento es donde los unos se apoyan de los otros para lograr ese objetivo común. Lo que van a ver ustedes en la lectura, que es clarísimo, es como dice Francisco, cómo empieza a haber participación social de todas esas clases que antes ni siquiera eran considerados clases, o ni siquiera eran considerados ciudadanos, hasta inclusive la participación de parte de los esclavos, en donde comienzan a ver, claro, exactamente, como dice Mario, el tema de los mestizos también, la participación que hacen a partir de su incorporación en las milicias, ¿sí? Debido a la situación imperante, a la necesidad de contener los focos realistas que estaban entrando. Los realistas, recuerdan ustedes que Fernando VII vuelve al trono, entonces lo primero que hace es ver la necesidad de volver a recuperar estas tierras. Obviamente intenta ingresar por el territorio que le era afín, como era el Alto Perú. Entonces, la necesidad de combatir esos focos realistas, los revolucionarios empiezan a buscar captar gente para poder formar parte de los ejércitos y poder enviarlos a combatir esas zonas que eran necesario defender para esos intereses que tenían estos intereses independentistas y constitucionalistas que estábamos buscando. Entonces ahí comienza la participación de todas esas clases que para ese entonces no tenían ni voz ni voto, ¿sí? Vuelvo a repetirles, por ese único interés común. La lectura es por demás clara en ese punto, y hace una clara división en los 4 puntos importantes que entiende Di Meglio que se vieron modificados como consecuencia de la revolución, ¿no es cierto? Y de las circunstancias que cambiaron a partir de 1810 y hasta 1820. Obviamente que una de las primeras cuestiones que van a ver es la conformación territorial, la otra es la cuestión económica, la otra volvemos a hablar de la forma de gobierno, y también por último el tema de la conformación social, que es la que más se explaya y en la cual hace mayor hincapié, y es la que resulta hasta más descriptiva. Es una lectura, no sé Francisco si vos opinas lo mismo, para mí recontra interesante porque precisamente le da otra mirada a la revolución de lo que estábamos acostumbrados a leer siempre, en donde automáticamente se hacía alusión a los hechos históricos relevantes, que él los menciona en un comienzo al principio de esta lectura. Habla de esto que nosotros les hablamos al comienzo en cuanto a los distintos cambios normativos y todo ese andamiaje legal que se fue dando desde 1810 hasta 1820, pero exactamente. Como dice Mario, tal cual, empieza a ver la necesidad de resaltar esos otros aspectos más importantes como el cambio socioeconómico que se dio, la conformación social, la conformación en cuanto al territorio y las discusiones que se suscitan respecto a la forma de gobierno. La tienen que leer, si les entramos a decir más detalles, ya les entramos a hacer un resumen de la lectura, me parece a mí, no sé qué opina Francisco. Sí, y además eso después seguramente en el taller los puntos más conflictivos los vamos a ir viendo, pero hagan mucho hincapié en esa cuestión por el que les marcaba Verónica, porque incluso marca la aparición de la mujer en la escena política, por lo menos en nuestro país, el cambio del rol, y no solo de las mujeres aristocráticas, es más, lo dice así en la lectura. Fíjense que es un análisis social de este primer periodo revolucionario y de cuestiones que tienen que ver, con la forma de hacer política que van a cruzar la historia de nuestro país. La ocupación del espacio público, de la plaza como eje de poder para los grandes cambios políticos. Ustedes fíjense que nuestro país está cruzado por esta cuestión. Todos los hechos importantísimos de nuestra historia política han tenido como epicentro en general la Plaza de Mayo.
Y esto arranca de antes, la movilización de los sectores como forma de presión. Entonces, la lectura les marca una visión distinta, claramente distinta, que los va a obligar a repensar todo este periodo a la hora de analizarlo, de visualizarlo, y van a ver que esos cambios de gobierno que produjeron cambios normativos que nosotros estuvimos viendo, están estrechamente relacionados con lo que les marca la lectura. Porque cada uno de esos cambios que se dieron a partir de lo social, a partir de la inclusión de determinados sectores, a partir de la movilización de determinados sectores, producieron cambios en el orden gubernamental y también, por ende, trajeron cambios normativos. Así que es una linda lectura, con una visión, no sé si alguien la leyó. Ay, ese silencio es terrible. Imagínense, y que a tal punto que cambia la visión, que habla del tema de hasta de la ropa, el condicionamiento que en aquel entonces tenía la ropa, cuando vos hablaste del tema del poncho y la diferencia entre la bombacha y el poncho, con los que usaban levita, sin perjuicio de ello, el acceso y el ascenso que a partir de ahí lograban los sectores populares. Por eso les digo, es recontra interesante la visión que les da, la van a tener que leer, y mírenla desde ese lado, porque cambia completamente lo que veníamos estudiando hasta ahora, en el sentido de la visión que da, ¿no es cierto? Incorpora otros aspectos que a veces uno los pasa de alto, y como decía Francisco, comienzan las manifestaciones populares, la convocatoria a las plazas para, inclusive como les dije yo, aquel cabildo para sacar a De Alvear como dictador, que los convoca mediante la utilización de la campana, y era tal el descontento popular que había, que la gente se vuelca a las plazas recurriendo a ese llamado que estaba haciendo el propio cabildo, y terminan cambiando un poder ejecutivo, ¿no es cierto? Como para que empiecen a ver ustedes la parte de el poder que empieza a tener el mismo sector popular, y las voces como empiezan a ser oídas, ¿no es cierto? Pero bueno, más les entramos a contar. Y resulta, me parece, independientemente que la van a volver a ver en el taller, les va a resultar por demás interesante. Así que queda abierto a ustedes ahora. Francisco, ¿vos querés agregarle algo más? No, no sé si tienen preguntas, alguna pregunta para hacer o para que veamos. ¿Por qué además? No es por meter presión, pero nosotros tenemos clases, ahora nos vemos el lunes que viene, donde van a tener prácticamente anteúltima clase. Nosotros vamos a llegar ahí, que recuerden que se llega hasta la unidad 8, inclusive, que es largo, y que nosotros vamos a ver todo lo que es 7.3 y 7.4, que es la Constitución de 1826 y la política internacional de ese periodo. No sé cómo vienen, esperemos que vengan bien y que vayan leyendo, porque, bueno, como les digo, es largo. El examen va a ser presencial, por un lado nos pone contentos porque va a ser volver, aunque sea un rato, para rendir, y bueno, y exige, piensen en una situación que alguno que haya rendido, vamos a tener que volver, más allá de que el formato no va a ser como era antes de la virtualidad, seguramente, pero bueno, ustedes se habían muchos acostumbrados a rendir prácticamente el libro abierto, que era el formato que se estaba utilizando, y vamos a volver a una etapa en la cual exige por ahí un esfuerzo de estudio también más importante. Así que traten de sacarse todas las dudas que tengan, traten de ir repasando y bueno, y pregunten. El parcial, por lo general, ahí preguntan cuánto va a durar. Por lo general dura 2 horas, 2 horas y media, no más que eso, ¿no es cierto? Nada más ni nada menos. Nada más y nada menos, sí, claramente. No sabría decirle cómo va a ser porque todavía no está determinado, pero siempre son preguntas que en cierta medida son a desarrollar,
no a desarrollar de 4 hojas, pero partiendo de las lecturas obligatorias se les van a hacer, ¿cuántas consignas son? Todavía no, sí, porque como cambia de nuevo el formato, si nos vamos a lo que era virtual, eran 13 preguntas. Ahora, siendo directamente presencial, no te sabría decir, todavía no está determinado, habrá que ver, ¿no es cierto? Tengan idea que se les va a dar el tiempo suficiente para que puedan contestar las preguntas que se les estén haciendo, ¿no es cierto? Siempre se evalúa ese contexto, no se les va a poner 13 preguntas y se les va a dar 1 hora, si son a desarrollar, ¿no? Siempre hagan hincapié ustedes en lo que se les pide en la consigna y aténganse a eso, ¿sí? No por rellenar espacios terminan escribiendo por demás. Eso que les dice Verónica, ténganlo en claro. A ver, si hay una pregunta que dice, ¿por qué se considera que la Constitución de 1819 tenía un carácter aristocrático? Y ustedes me hablan de los derechos individuales que incorpora la Constitución del 19, el tema de las autonomías provinciales y demás. Los felicito, saben de la Constitución del 19, pero la consigna no está respondida. Así que eso, hay casos que van a seguir rindiendo virtual, pero son casos muy específicos que eso creo que los chicos se los van a ir avisando, pero que van a rendir virtual. Pero ahora la regla general es que van a rendir todos en forma presencial. Por eso es importantísimo, chicos, que se saquen muchas de las dudas, porque ¿y por qué el tema del hincapié en las lecturas obligatorias? Porque ahí van a tener desde interpretación de autores hasta cuestiones que llegaron a la cursada para quedarse. Es decir, el formato virtual a nosotros nos permitió evaluar otras cuestiones, pero que vemos que tranquilamente se pueden adaptar a la presencialidad. Así que traten de seguir al pie del cañón esas cuestiones y verlas. Y de participar, porque también es muy probable que haya algunos ajustes con relación a eso, porque el objetivo de la clase es que estén y que participen, sino que se opte por el formato libre. Entonces, eso seguramente vamos a tener algunos ajustes también, entonces traten de verlo y de comunicarlo con los demás. ¿Dudas? No, profe. Si pueden leer las lecturas obligatorias para la otra clase, empiezan con un beneficio en cuanto a la clase, porque como dice Francisco, la idea no es que nosotros vengamos acá a repetir y hablar, etcétera, sino también que ustedes participen, ¿no es cierto? Porque hace a la calidad de lo que están aprendiendo. En este punto, en esta unidad, tengan en cuenta, como dice siempre Alfonsina, es la lectura obligatoria, el material que se pone en el aula virtual y el programa. ¿Por qué? Porque esta lectura obligatoria tiene genéricamente todas las cuestiones que van en esta unidad que se dio hoy, pero recuerden ustedes que hay, como por ejemplo los estatutos, los reglamentos e inclusive la misma Constitución del 19, con las implicancias que cada uno de esos cuestiones legales tuvo, que no están incluidas, que no están desarrolladas en la lectura obligatoria. Entonces, para eso se les suben los documentos y las guías de análisis para que ustedes lo complementen y al margen de lo que se les dio acá en la clase, ¿no es cierto? Y la última, van a tener que pensar, o sea, muchos de los planteos vienen por ese lado, no por repetir, entonces por eso tratar de ejercitar, bueno, los foros o la participación en los mismos, o esto de generar algunas cuestiones, que muchas, por ejemplo, en los talleres se las vienen marcando cuáles son los puntos a escarbar, por así decir, de cada una de las lecturas. Bueno, nos vemos la semana, algunos nos vemos mañana con el taller y otros nos veremos. Bueno, gracias. Yo, a ver, yo en eso quiero
por ahí queremos hacer me hago cargo yo de esto, pero No, nosotros ese es veníamos con Verónica muchas veces, veníamos y dábamos la clase, antes dábamos toda la temática y demás. Lo que charlamos este cuatrimestre y nos parecía mucho más importante y a raíz de los resultados que habíamos visto también en los talleres y demás, el hecho de tratar de generar clases de esta manera, que por ahí ustedes tengan que tener algunas cuestiones. ¿Se me cortó? No, estoy acá. No. Está. Entonces, si bien generan o buscamos el tema de que traten de participar, no es un capricho, chicos. En primer lugar, porque, insisto, para nosotros esto tiene que ser un aula. Y en segundo lugar, porque nosotros después cuando corregimos también valorizamos esas cuestiones. Entonces, Y te interrumpo con el segundo lugar, te hago un tercer lugar, porque vos lo dijiste al principio y a lo mejor pasó de largo. La idea es hacerlos pensar. Entonces, se los quiere hacer pensar en esta modalidad, porque cuando vayan al parcial se los va a hacer pensar. La idea no es que repitan hechos y sucesos que ya son altamente vistos. Por algo se les dan las lecturas obligatorias, para que ustedes piensen y analicen, y esa va a ser la modalidad, ¿no es cierto? Perdón. Así que bueno, esperemos que vengan bien. Y cualquier duda, pregunten. Ustedes siempre sepan que van a poder preguntar y van a tratar de tener una respuesta en eso. No hay problema. Listo. Siempre la idea que pedimos que prendan la cámara es precisamente porque para nosotros de este lado se podrán imaginar que venir de una presencialidad y de golpe encontrarte sola, hablando con una pantalla negra, no sabés del otro lado cómo están recibiendo las cosas, si se entiende, no se entiende, por eso en la medida de lo que puedan, fantástico, y bueno, es entendible que a veces hay problemas de esa naturaleza, ¿sí? Pero bueno. No, y además hay una cuestión, esto no va a durar eternamente. No. Ustedes van a ver que la realidad del aula es otra, que exige participación, que exige otras cuestiones. Entonces me parece que es importante que se vayan adaptando. Nos vemos mañana o la semana que viene. Chao, chicos y chicas. Adiós. Chao, profe. Adiós, chao, hasta luego. Chao, muchas gracias.